Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre, para mí es un gusto estar nuevamente frente a ustedes. Estamos por iniciar un fin de semana. Esta semana ya prácticamente se ha terminado y estamos preparándonos para iniciar el fin de semana con las actividades que corresponden al fin de semana precisamente. Hoy vamos a leer algunos versículos de un capítulo muy interesante en las Escrituras. Está en el libro de los Hechos, es el capítulo 9 y nos habla acerca de la conversión de Saulo, es decir, de Pablo, del apóstol Pablo. Y nos dice desde el versículo 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Saulo ciertamente era perseguidor de los que habían creído y puesto su fe en Jesús como Hijo de Dios, como Mesías y Salvador. En su momento, dice aquí que él fue a pedir cartas a las sinagogas para poder actuar libremente en cualquier lugar. En este caso estaba hablando de Damasco. Es decir, Saulo estaba persiguiendo a los seguidores de Jesús. Hasta Damasco estaba dispuesto a llegar. Y llegó. Pero dice aquí que cuando él iba hacia Damasco, repentinamente un rayo de luz lo cegó, lo tumbó, lo tiró del caballo. Y entonces, cuando él cayó, o escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Muchas veces nosotros caminamos por la vida pensando que estamos investidos de una autoridad que ciertamente la tenemos, pero esa autoridad nos hace pensar que únicamente lo que nosotros pensamos y decimos es verdad. Lo que hagan los demás o digan los demás no nos importa. Y eso, mi amigo, mi hermano, se llama soberbia. Porque ciertamente él estaba investido por las autoridades de aquel tiempo para perseguir a los seguidores de Jesús. Pablo se describe a sí mismo más adelante como fariseo de fariseos, judío de judío, conocedor de la ley, criado en la ley, alumno o discípulo de Gamaliel, uno de los grandes maestros de la ley de aquel tiempo, de manera que él sentía que tenía todo el conocimiento y toda la autoridad para saber, porque él así lo pensaba, que perseguir a los seguidores de Jesús era algo que él debía hacer. Impedir que fueran promoviendo, dando a conocer el Evangelio, porque él lo consideraba contrario a las Escrituras, contrario a la ley de Dios. Y así caminaba hasta que en un momento dado el Señor le pone un alto, lo tumba del caballo literalmente y le habla y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando él entiende quién le está hablando, dice: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es interesante ver cómo cuando Pablo cae al suelo, después de ver aquel resplandor que lo ciega y de escuchar la voz del Señor,
él entiende precisamente que es el Señor quien le está hablando. Y se siente de una manera totalmente en el suelo, aunque literalmente lo estaba. Totalmente indefenso y a disposición de, y le dice, ¿por qué me persigues? Jesús se pone la camiseta de quienes están siendo perseguidos. Y no dice, ¿por qué persigues a quienes han creído en mí? Dice, ¿por qué me persigues? Porque todo aquel que actúa en contra de la voluntad y del propósito y del proyecto y plan de Dios, no te persigue a ti, no te está dañando a ti, no te está afectando a ti. Está atentando directamente contra Jesús y contra la promulgación de su evangelio. Jesús se hace a sí mismo receptor de los daños, afrentas y situaciones que a ti te provocan. Obviamente cuando tú estás haciendo y siguiendo el propósito de Él. Y entonces cuando Él entiende esto y se dice, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es decir, Pablo reconoce que está actuando equivocadamente y le dice, ¿qué quieres que yo haga? Dímelo tú, ¿qué quieres que yo haga? Pablo en ese momento se está poniendo a disposición del Señor. Y así sucede porque le da instrucciones de que debe ir a Damasco y que una persona va a ir a buscarlo en 3 días. ¿Para qué? Para devolverle la vista, porque Pablo había quedado ciego después de este resplandor. Y entonces, cuando llega Ananías no tenía las etiquetas ni los títulos que ostentaba Pablo. Sin embargo, fue el vehículo que usó el Señor, ¿para qué? Para quitarle de los ojos las escamas, así lo podemos leer más adelante. Es decir, le está quitando a Pablo el velo que le impedía ver quién era el verdadero Salvador, quién era el Mesías y cuál era el propósito que Jesús tenía, no únicamente para todos sus discípulos y seguidores, sino para él incluso. Pablo no sabía que iba a ser utilizado de una manera tremenda por Jesús. Él no lo sabía. En ese momento no lo sabía. Tuvieron que pasar esos 3 días de ceguera. Tuvo que llegar Ananías a orar por él y a quitarle para que esas escamas de sus ojos cayeran y él pudiera ver cuál era la verdad. A veces a ti y a mí nos sucede así, mi hermano. Pensamos que tenemos la razón en todo lo que hacemos, en todo lo que hablamos y la manera en que estamos actuando. Sin embargo, un día el Señor llega y de una manera determinante y terminante nos baja de ese caballo en el que estamos trepados. Y ese caballo representa muchas veces la soberbia, la autosuficiencia, el alarde que hacemos de nuestro conocimiento a veces, pensando que nadie más tiene ni siquiera el mismo nivel de conocimiento que nosotros, ya no digamos más, sino que no reconocemos que Dios puede usar incluso a gente que no sabe nada absolutamente. ¿Para qué? Para hacernos caer en el punto donde Él necesita que estemos para que nuestra humildad salga a flote. Para que nosotros entendamos que no hay maestro sino Él, que no hay Mesías sino Él, que la obra es de Él y que no hay nadie, absolutamente nadie, capaz de detener su obra en ti, en mí y el objeto por el cual Dios nos ha escogido como instrumentos. El Señor nos ha escogido a nosotros y contra los planes de Dios nadie puede. Nadie puede pararse al frente y estorbar, porque el Señor en su momento, créemelo, nos va a tumbar del caballo para que no seamos estorbo ni piedra de tropiezo para las personas que Él ha escogido. De manera que si Él te ha escogido, mi hermano, ten la plena confianza de que Jesús se va a encargar de que tú hagas lo que Él tiene preparado para ti. Porque dice además que las buenas obras que nosotros hacemos, no las hacemos por nosotros mismos. Ya están preparadas de antemano para que caminemos en ellas. No tenemos nada que inventar. Dios ya tiene perfectamente escrito el propósito y el plan para cada uno de nosotros.
Lo único que necesitamos es ser tirados a veces de ese caballo, levantados por la mano del Señor, quitada la venda y las escamas de nuestros ojos para que podamos ver y entender cuál es el propósito real del Señor. Jesús usó a Pablo para hablar ¿a quiénes? A los gentiles, a los que no sabían nada, a los que no conocían de la ley, a los que no estaban preparados al nivel de Pablo. ¿Por qué? Porque precisamente a Pablo lo usó porque siendo él un fariseo de mucho conocimiento, Jesús tendría que ser la confirmación de toda la ley y todo lo que él conocía. Y lo tenía que dar a conocer a los que no sabían nada, a los gentiles. No te sientas menos, no creas que por ser nuevo o por no ser instruido o por no conocer, Dios no te va a usar. Si el propósito de Dios es que tú trabajes en la obra, Él te va a usar de una manera u otra. ¿Cuál es nuestro compromiso y cuál es lo que nosotros tenemos que hacer frente a una situación de estas? Entonces sí, buscar de Dios, estudiar acerca de Dios, conocerle realmente para poder entender cuál es el propósito que Él tiene contigo. No te sientas menos. Dios no escoge a los más preparados. Dios prepara a las personas que Él ha escogido. Y si Él te escogió, Él te va a preparar. Si Él te escogió, Él va a limpiar tu vida de todas esas cosas que te estorban. Lo único que tienes que hacer tú es hacer lo que hizo Pablo. Doblar rodillas, ponerte a la disposición y decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y una vez que Él te diga lo que debes hacer, hazlo. No desobedezcas, no postergues las acciones, porque entonces serás tú quien está estorbando el propósito del Señor. Te deseo un excelente fin de semana. Medita en estas palabras, medita en toda la Escritura y por favor, créele al Señor. El Señor no miente y el Señor no se equivoca. Señor, te doy gracias por todos mis hermanos que están escuchando este mensaje, por cada uno de ellos, por sus familias, por todos los seres que están a su alrededor, Señor, que están junto con ellos. Quita sus escamas de sus ojos, Señor. Quita, Señor, todo obstáculo que estorbe y permíteles tener un corazón dispuesto a seguirte, Señor, y a creerte. Yo te entrego, Señor, este fin de semana. Te entrego también este mensaje, confiando, Señor, en que tú nos usas para llevar tus buenas nuevas a todo el mundo. Te doy gracias por todo, Señor, por la vida. Te doy gracias por las personas que tú has puesto en sus corazones creer y confiar en que esta obra es tu obra, Señor. Y apoyar en la manera en que ellos han dispuesto a apoyar según has puesto tú en sus corazones. Señor, te doy gracias por todos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y a ti, mi hermano, como siempre, te veo en la próxima. Que tengas un excelente fin de semana y te esperamos el domingo en el servicio.